Bueno, muy bien. Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Hoy empezamos con el ciclo de literatura que vemos todos los periodos. Empezamos nuestro periodo viendo la literatura precolonial, ¿cierto? Luego pasamos a ver todo tipo de literatura que se vive en la colonia. Y ya hoy para el tercer periodo vamos a hablar de la literatura latinoamericana de la independencia. Recuerden que después de la colonia, ¿cierto? Como ya saben de sociales, pues pasan todas estas campañas libertadoras, ¿cierto? Llegan los derechos del hombre, hay un nuevo sentimiento, ¿cierto? Es decir, que muchas colonias, ¿cierto?, de América logran su independencia política, ¿sí? Y entonces empiezan a nacer diferentes repúblicas en toda Latinoamérica, no solo la nuestra, que fue la Gran Colombia, sino pues en general en varios países empiezan como a lograrse la independencia de la colonia. ¿Esto qué pasa? Esto conlleva a que la gente de estos pueblos quiera tener una identidad propia, una autonomía propia, una cultura propia, ¿cierto? Este sentimiento de tener una identidad, de tener una autonomía, de tener una cultura, empieza a generar como esos sentimientos, ¿cierto? Por crear, por producir. Y estos temas fueron tomados por estos autores que aparecen después de la independencia a escribir, ¿sí?, que se van a ver enmarcados dentro de dos movimientos literarios que se dan en Europa, que es el neoclasicismo y el romanticismo. Pero la principal, como por decirlo así, escuela, la principal corriente filosófica que impulsó, que inspiró a los criollos de estas tierras, mejor dicho, a escribir, ¿cierto? De esta forma fue la Ilustración. Entonces, antes de hablar de la Ilustración, entonces vamos a ver esto. Entonces, la independencia política de las colonias y el nacimiento de las diferentes repúblicas conllevó la búsqueda de identidad y autonomía cultural, ¿cierto? Creo que les decía. Estos fueron los temas de los autores latinoamericanos del neoclasicismo y el romanticismo. Como les digo, el neoclasicismo y el romanticismo son como las dos corrientes literarias que empiezan a tomar fuerza para esta época de la independencia. Ya en Europa ya se venían trabajando hace un rato, y en Colombia, pues bueno, en Latinoamérica, estos autores empiezan a tomar esto para empezar como decirlo así, como a abarcar y hacer más grande su conocimiento, ¿cierto? ¿Qué pasa? Pues resulta que pues antes de la campaña libertadora, pues el gobierno español, ¿cierto?, el reinado de España, censuraba varios libros y escritos filosóficos. Vea, censuró libros de pensadores de la Ilustración como Rousseau, Voltaire, Diderot, Montesquieu, que pues eran filósofos que bien daban a entender qué era la libertad, qué eran los derechos civiles, o bueno, derechos del hombre, y demás, ¿cierto? Entonces, los españoles lo censuraron, pero todas estas vainas se filtraron, ¿cierto? Porque las élites criollas, es decir, los criollos que eran ricos, ¿cierto?, pues sí podían tener acceso a esos libros. Entonces ellos dijeron, no, oiga, venga, momentico, espere, venga, mire que en Europa ya tienen otra forma de pensar. Vamos a propulsar nuestra independencia, ¿sí? Vamos a liberarnos de esta gente. Y así, pues, a partir de la lectura filosófica y demás, nacen estos sentimientos independentistas, ¿cierto?, que más adelante pues van a desatar en la independencia como tal, ¿cierto?, cuando ya logramos separarnos de España por ahí en 1819. Entonces, bueno, empiezan a circular palabras que fundan un nuevo orden social, ¿cierto? Todas estas palabras, todos estos textos, como por decirlo así, medio revolucionarios, con unos ideales de igualdad, más que revolucionarios, empiezan a moverse, empiezan a circular, ¿cierto? Esto, por ejemplo, guiados por Antonio Nariño, que de hecho Antonio Nariño fue la primera persona que trajo a estas tierras los derechos civiles. Él fue a Europa y los vio y dijo, ¿cómo así? Los tradujo y los empezó a publicar por allá. Y pues obviamente Simón Bolívar, que es nuestro padre de la patria. Entonces vamos a ver qué decía esa ilustración, por qué esa ilustración fue tan importante para esta gente. Bueno, entonces vamos a ver. Dice, la Ilustración se funda en ¿qué? Bueno, primero en la confianza del poder de la razón, ¿cierto? La Ilustración dice primero, vea, toda persona que no pueda usar su razón, es decir, su pensamiento, su cognición, por sí sola, y tenga que pedir de criterios de otra,
esa persona es una menor de edad y no está ilustrada. Ilustrado es aquel que confía en el poder de su razón, ¿m? Que razona de forma correcta, ¿cierto? Siempre buscando la verdad y que lo puede hacer por sí mismo. ¿M? Eso es ilustración. Segunda característica, bueno, la capacidad de la ciencia para dominar y conocer la naturaleza. La ilustración dice, oiga, hombre, tenemos que sentarnos en vez de estar, suena feo, pero rezándole a un Dios y dejándonos gobernar por unos reyes, tenemos es que dedicarnos a la ciencia para dominar nuevas cosas, para conocer nuevas cosas, para generar avances tecnológicos. También, bueno, se funda en la crítica del concepto de autoridad como atributo de los reyes. Entonces ellos dicen, vea, es que los reyes no tienen por qué ser autoridad. Listo, está bien, que son ricos, que tienen sus castillos, listo, que vivan allá, pero ellos no tienen por qué ser autoridad. ¿Por qué? Porque ya se empieza a dar la democracia, ya se empiezan a dar otros modelos de gobierno. Y pues la búsqueda de una sociedad equitativa, justa y consecuente con la dignidad humana, que pues nunca lo pudo lograr la ilustración, ni se ha podido lograr por estas tierras. Digamos que en ciertos países de Europa sí son más equitativos y justos, por acá no. Bueno, a partir de esas ideas, ¿cierto? De la ilustración, la gente empieza a llenarse por dentro como de sentimientos patrióticos, sentimientos de libertad, sentimientos de revolución y demás. Y pues esto se empieza a ver reflejado en la literatura. Como les decía, dos movimientos específicos fueron los que durante la época de la independencia tuvieron mucha acogida acá entre los escritores colombianos. Por un lado está el neoclasicismo, ¿cierto? El neoclasicismo, bueno, es una vaina que se da por allá en Francia, una forma de escribir. Y bueno, ¿qué características tiene? Dice, bueno, es el correlato artístico de la ilustración, ¿cierto? Entonces, pues como les digo, pues la ilustración también nace en Francia, ¿no? Llega este neoclasicismo, que es una forma de empezar a retratar a través de los textos las realidades sociales, a través de esa misma realidad razonar, por decirlo así, filosofar, ¿cierto? Entonces, pues, es el correlato artístico de la ilustración, es decir, que tiene mucho que ver con la ilustración. Es la forma de escribir propia de la ilustración, ¿cierto? Aquella que está cargada de sentimientos de cambio, de revolución, de razón, de lógica, bueno, de varias cositas. Bueno, entre finales del siglo XVIII, es decir, 1700, y comienzos del XIX, se propuso dejar los excesos del adorno del barroco, así como buscar la belleza grecolatina clásica, modernización, armonía, equilibrio, sencillez y lógica. ¿Qué significa esto? Aquí nos están hablando del neoclasicismo como tal cuando nace en Europa. Aquí a nuestro país llega un poquito tarde. Pero cuando nace allá, en Europa se está dando otro movimiento artístico que se llama el barroco. Pero el barroco tenía una forma diferente de ver la realidad y de redactar las cosas. Entonces llegan los neoclásicos y dicen, hey, esto que hace el barroco no tiene nada que ver con la estética que buscamos. Queremos buscar la belleza, pero una belleza clásica. ¿Y dónde se halla esa belleza clásica? Pues en los griegos y en los romanos, ¿cierto? Entonces la belleza grecolatina clásica. Ellos dicen, vamos a tomar esa belleza con la que escribían ellos, con la que, sí, como la forma en la que ellos hacían sus producciones, y pues vamos obviamente a ponerle un poco de moderación, vamos a ponerle armonía, equilibrio, sencillez, lógica. ¿Sí? Entonces ellos buscaban como volver otra vez a esa forma clásica de escribir textos, que pues obviamente tuvo relevancia, pero pues ya con el tiempo dejó también de tener vigencia. ¿Qué autores latinoamericanos? Bueno, tenemos uno de los más importantes, Andrés Bello, escritor bueno, que nació en Venezuela, murió en Chile. Tenemos a José Joaquín Olmedo, a José María Heredia. Todos estos eran escritores de las tierras latinoamericanas, ¿cierto? Porque es que hay que tener en cuenta que en esta época, como hubo tantas repúblicas y empiezan a haber tantas guerras y demás, pues los nombres de las naciones empiezan a cambiar, entonces no podemos decir que este era aquí, pero bueno, cuando él nació, Andrés Bello, por ejemplo, nace en Venezuela, ¿cierto? Muere más adelante por ahí en lo que sería el territorio de Chile. Entonces, bueno, como para que lo tengan claro quién fue el hombre. Después digo, de hecho, después el siguiente tema vamos a hablar de Andrés Bello. Y el romanticismo, que el romanticismo fue uno de los que más explotó acá en Colombia, de hecho. También es otro movimiento literario, y entonces los manes dicen, lo primero que hace es rebelarse. En la primera mitad del siglo XIX, es decir, por ahí 1850, los manes dicen, ey, es que esta gente del neoclasicismo y de la ilustración, con su racionalismo, no nos gusta, no va, nosotros no queremos eso frente a literatura, no estamos hablando de literatura.
Los manes dicen, vea, es que el neoclasicismo se pega es al racionalismo, a la razón sobre los sentimientos para poder escribir. Nosotros no queremos eso. ¿Por qué? Porque el romanticismo es una respuesta de los sentimientos sobre la razón. Pero cuando digo los sentimientos sobre la razón no estoy hablando solo del amor, sino de los sentimientos en general. Entonces el romanticismo dice, oiga, mire, para escribir literatura hay que dejar de también de usar mucho la razón y hay que empezar a usar ese sentimiento, ¿cierto? La naturaleza propia que tenemos. Entonces ellos dicen, la naturaleza es la manifestación de lo divino. También dicen, el espíritu se conoce por medio del sentimiento. Entonces ellos dicen que si quiere usted develar de verdad un alma y llegar a los corazones, tienes que hablar es con el espíritu, con el sentimiento, ¿cierto? Con los sentimientos, no con la razón. Entonces, esas son las dos diferencias, ¿cierto? Los neoclasicistas eran más del uso de la razón, de la realidad de la vaina, y el romanticismo dice, no, cambiemos este rol. Pero lo que les digo, el romanticismo, aunque su nombre lo sugiere, no es solo romance, no es solo amor, no, también habla de otros sentimientos. También manejan la famosa individualidad y libertad del espíritu, que pues esta libertad de espíritu hace que aparezcan conceptos como la nacionalidad, la garantía de libertades y demás. Este movimiento, pues que ya lo debieron haber visto también en Octavo, porque en Octavo se ve como tal el romanticismo en Colombia, tuvo aquí uno de los escritores más grandes del romanticismo. Aparecía antes en el billete de 50.000 el señor Jorge Isaacs, que escribió La María, pero también hay muchísimos escritores latinos que pues hicieron parte de este romanticismo acá en América, como Fernández de Lizardi, José Hernández, Ricardo Palma, José Marmol, obviamente Jorge Isaacs, Gertrudis Gómez de Avellaneda, y son escritores que hicieron parte de este movimiento literario del romanticismo que se viene a dar en las épocas de la independencia. Estamos hablando del siglo XIX, ¿cierto? Es decir, 1800 más o menos. Ubiquémonos ahí para que lo tengamos claro. Esa es la parte histórica donde nos estamos ubicando. Este tema del día de hoy, chicos, lo ven en la página 128, todo esto que les expliqué. Y en la página 129 van a encontrar una lectura que dice La Victoria de Junín, que es un fragmento de José Joaquín de Olmedo, es un fragmento de una poesía de la independencia. Entonces lo leemos por favor para que veamos cómo era que escribían ellos en esta época. Ahora bien, muchachos, apuntes del día de hoy. El título va a ser La literatura latinoamericana de la independencia. ¿Listo? Y por favor vamos a copiar estos tres como esquemas que hay acá, ¿cierto? Pues vamos a copiar la ilustración, el neoclasicismo y el romanticismo. ¿Listo? Esos son los apuntes del día de hoy, muchachos. Por favor, la siguiente clase nos vemos de forma presencial, ¿listo? La siguiente clase nos vamos a ver de forma presencial. Necesito comentarles un tema de unas exposiciones. Entonces, ya saben, chicos, ahí nos estamos viendo. Si tienen preguntas, dudas, inquietudes, ahí nos vemos. Recuerden subir estos apuntes a la actividad porque esto también se califica. Muchachos, que estén muy bien, que pasen un feliz día.